Entonces continuamos. Vamos a practicar lo que sería un circuito. En este caso tenemos inductor. Entonces vamos a ver, aquí nos dan cuatro condiciones en ciertos tiempos. Entonces, para tratar de manejarnos de esta manera. Ok. Entonces, vamos a ver, nos dice, para el circuito que se muestra a continuación, nos dan una FEM de 50 voltios, la resistencia 1 de 10 ohmios, la resistencia 2 y la resistencia 3, que son iguales y son de 19,4 ohmios. Nos dice la inductancia del inductor y los valores, y que nos pide calcular los valores de la corriente I1 e I2, que se pueden ver en la imagen. Déjeme la agrando un poquito. Listo, ¿ya? Incluso aquí nos dan ya la dirección de la corriente I1 y 2. Eso es importante de notar para después de un análisis. Ok, listo. Entonces vamos con el literal A. ¿Qué nos dice el literal A? Nos dice, para el círculo, bueno, ya, inmediatamente después de que se cierre el interruptor S, ¿no? Podemos ver que de esta parte de aquí tenemos nuestro interruptor. Entonces nos dice inmediatamente después de que se cierre el interruptor S. ¿Esto qué quiere decir? Un tiempo igual a cero, ¿no? Sabemos que se maneja así. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un inductor aquí dibujado de verde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los inductores cuando el tiempo es igual a cero? ¿Qué pasa? El inductor funciona como un circuito abierto. Entonces, si yo quiero dibujar de nuevo mi circuito, no, aquí va a estar mi resistencia, la otra resistencia por acá, la otra resistencia por acá. Esta parte de aquí la cierro. Esta línea la voy a hacer más grande. A ver, déjenme arreglo esto de aquí. Aquí va una resistencia, la FEM, aquí va otra resistencia, listo. Y en esta parte del inductor vamos a tener como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tenemos inmediatamente después de que se cierra el interruptor S. Entonces, los inductores, inmediatamente después de que se cierra el interruptor S, funcionan de esta manera. Ahora, entonces nosotros cuando nos piden la corriente I1 e I2, nosotros tenemos que analizar lo siguiente, que prácticamente esta parte de acá del circuito no contaría porque tengo un circuito abierto. Entonces, prácticamente mi resistencia 3 ya no la cuento, ¿no? Entonces, aquí yo tengo obviamente mi resistencia 1, mi resistencia 2, y si yo ya no estoy contando la parte derecha del circuito, lo que simplemente voy a contar es la parte izquierda, ¿no? Entonces, en este caso yo tengo un circuito en serie, que sabemos que en serie nuestras corrientes se conservan, entonces las podemos calcular de la siguiente manera, ¿no? I1 igual a I2, y esto va a ser igual a la F dividido para la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, ¿cuánto es? Tenemos dos resistencias en serie, entonces esta simplemente se suma, R1 más R2. Me quedaría nuestra FEM de 50 sobre 10 más 19,4, y esto en total me queda 1,7 amperios. Y esa es mi corriente I1 e I2 para el literal A, ¿ok? Nada complejo hasta ahí. Listo. Ahora, vamos con lo que sería el literal B. Vamos a ver el literal B. Anotemos qué nos dice. Nos pide prácticamente, o sea, en todos los literales sabemos que yo voy a terminar sacando corriente, ¿no? Pero lo que nos interesa saber es la parte de el tiempo. Ya que tenemos un inductor, sabemos que aquí en los circuitos nos importa mucho el tiempo. Entonces dice, mucho tiempo después de que se cierre el interruptor S. Entonces nosotros sabemos que podemos ponerlo esto como tiempo igual, aproximadamente igual a infinito, ¿no? Se lo pone así. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? ¿Cómo va a funcionar mi inductor, no? Mi inductor ya lleva un montón de tiempo conectado, entonces funciona como corto. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente funciona como se podría decir como un alambre, ¿no? ¿Ya? Funciona como corto.
Entonces, como funciona como corto, si yo deseo dibujar de nuevo el circuito, que lo voy a hacer para que les quede claro cuando esté explicando, significa que prácticamente voy a tener así, ¿no? Un circuito completamente cerrado y el inductor vendría a ser un alambre. Tengo aquí mi resistencia 1, mi resistencia 3 y esta es mi resistencia 2. Ya, listo. Hasta ahí todo claro. Entonces, en este caso vamos a analizar cómo tenemos divididos los circuitos o qué pasa, ¿no? Primero, ¿dónde está mi corriente 1? Mi corriente I1 está de este lado y mi corriente I2 está del lado de acá. Listo, ahí están mis corrientes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero analizar la corriente en I1, yo sé que voy a tener, ¿no? La FEM sobre la resistencia equivalente. Ahora, el problema vendría a ser, ¿cuál es mi resistencia equivalente? Entonces, yo analizo. Aquí que tengo, puedo ver que mi resistencia 2 y 3 están en paralelo y están en serie con la resistencia 1. Es decir, la resistencia equivalente R2 y R3 está en serie con la resistencia R1. Entonces, ¿cómo yo puedo poner el reto y anotarlo en la fórmula? R1 más la equivalencia en paralelo, sabemos que cuando tratábamos de dos resistencias, simplemente era la multiplicación dividido para la suma, ¿no? Esto ya lo vimos en unidades anteriores. Yo creo que ya debe estar claro. 50, esto es 10 y la resistencia equivalente nos salió 9.7. Igualo, me queda 2.54 amperios. Ya tengo mi corriente 1. Ahora, ¿qué hago con mi corriente 2? A ver, yo qué sé, que cuando tengo en paralelo realmente mi corriente no se conserva, pero yo que puedo analizar el nodo de aquí. Entonces yo sé que mi corriente 1 viene por aquí y se va a separar prácticamente en lo que vendría a ser la corriente 3 y la corriente 2. Pero ¿qué analizo? Mi resistencia 2 y mi resistencia 3 son iguales. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que la corriente 2 va a ser igual a la corriente 1 dividido por 2. No, esto porque son iguales. Si no fueran iguales, simplemente trabajo con lo que sería la resistencia equivalente y con esto sacar pues el voltaje si se les hace más fácil y luego volver a analizar ya separándolas. No, pero en este caso como las dos resistencias son iguales, simplemente lo divido para 2 y me tiene que mi corriente número 2 es igual a 1.27 amperios. ¿Ya? Listo. Ahora vamos con el literal C. Déjenme bajo un poquito para el literal C. Ok. Listo. Vamos a ver el literal C que nos decía. Nos decía, ya, ¿qué pasa? Bueno, la corriente I1 y 2 es lo que estamos analizando, inmediatamente después de que se vuelve a abrir el interruptor S. Entonces, ¿qué pasa inmediatamente desde que se vuelve a abrir? Ya no tenemos FEM. Entonces, anotemos eso. Ya no hay FEM. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un inductor que está cargadísimo, ¿no? Entonces mi inductor tiene corriente y por un intervalo de tiempo me va a funcionar como si fuera una FEM, ¿no? Por decirlo así, me va a botar toda su energía. Entonces, empieza a mandar toda su energía. Pero vamos a ver algo, ¿no? Entonces yo abro mi interruptor, voy a dibujar otra vez, aquí estaba mi interruptor, lo abro, mi resistencia 1, mi resistencia 2, cierro por acá. La resistencia 3, aquí es donde yo tenía mi inductor y cierro. ¿No? ¿Qué va a pasar aquí? Yo tengo un corto, ¿no? O sea, yo abrí ya no tengo un corto, perdón, yo ya abrí, no tengo un circuito abierto en este lado. Entonces, mi inductor va a botar energía de este lado de acá, ¿no? Porque ya hemos visto que más o menos esta era la dirección, ¿no? La analizamos en el sentido de arriba, la dirección se mantiene. Pero por donde yo tenía mi corriente I1, ya no va a pasar nada, porque yo aquí tengo un circuito abierto. Entonces, por simple razonamiento, corriente 1, 0 amperios, ¿ya? Pero lo que sí puedo notar es que por aquí me va a estar pasando la corriente, que me bota el inductor. Entonces, como yo estoy hablando de justo después de que desconecto el inductor, así de que en el tiempo cero que abro el switch, perdón, entonces, ¿qué va a pasar? Mi inductor
va a botar la corriente que tenía acá arriba, es decir, el 1.27 amperios, porque recordemos, ¿no? Tengo I3 y 2, mi I3 va a venir por acá, ¿no? Si analizamos la parte de arriba, que justo aquí es donde está mi inductor. Entonces, por aquí pasaba este 1.27 amperios, porque habíamos dicho que se iba a dividir para 2. Entonces, cuando yo desconecto acá en la parte de abajo, ese 1.27 amperios todavía va a estar pasando, ¿no? Porque es el tiempo cero, así que recién lo desconecté. Entonces, mi corriente 2 va a ser 1.27 amperios. Pero aquí sucede una cosa, si nosotros recordamos cómo estaba dibujada, e incluso la vemos cómo está dibujada la corriente 2 en el esquema de arriba, está dibujada hacia abajo, ¿no? Pero en este momento que yo estoy analizando, mi corriente ya no tiene esa dirección, sino está yendo en dirección contraria, ¿no? Ya no está yendo hacia abajo, sino está como que subiendo. Entonces no va a ser solo 1.27, sino va a ser menos 1.27. Y con esto ya tengo mi corriente 2 y mi corriente 1 en el literal C. Ahora vamos ya con el último literal, que es el D, que nos dice mucho tiempo después de que se vuelve a abrir el interruptor ese, ¿no? Entonces, en este ejercicio tratamos de analizar todos los casos, ¿no? Ya mucho tiempo después, tenemos otra vez un tiempo igual a infinito, pero ya esta vez de que se desconectó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ya tuvimos mucho tiempo, déjeme bajo la pizarra. Ya, si nosotros ya pasó mucho tiempo en el circuito y yo ya tengo el circuito desconectado, entonces ya no había fuentes, ¿no? Ya no analizamos en el literal C, ya no tengo fuente porque mi circuito tiene, ya se abrió el switch, entonces ya no está pasando energía y como hablamos de un tiempo infinito, es decir, mi inductor ya se descargó. Toda la carga que tenía mi inductor ya se descargó porque fue un tiempo muy largo y la carga del inductor pues tampoco es que sea eterna. Entonces ya no tenemos fuentes. No, eso pasa desde que abrimos el switch. Y aparte, el inductor se descargó. Entonces, aquí ya fácilmente, sin necesidad de hacer otro gráfico, simplemente podemos concluir que I1 es igual a I2 y que son 0 amperios. Porque ya no pasa corriente, ya no tengo un... El inductor ya se descargó y ya está, y ya no hay fuente, entonces ya no va a pasar corriente. Prácticamente eso. Entonces, ese sería el ejercicio que tenemos con un inductor que actúa ahí en un circuito, por si se habían olvidado cómo pasa, cómo actúa en ciertos tiempos. Em, y eso sería todo por este ejercicio.